es interesante lo que vamos a conversar con Gabriel, porque yo se los he venido diciendo cada vez que les aconsejo que cuando vayan a revisar o a actualizar su estatus migratorio se asesoren con profesionales. Y es porque les he estado diciendo que tanto el TPS como el parol humanitario tienen una fecha de vencimiento. El TPS lo dice, es temporal. El gobierno decide si lo prorroga o no. Y el parol humanitario tiene una duración de 2 años. Una vez que se venza, no sabemos qué va a pasar. De eso nos va a hablar Gabriel el día de hoy. Bienvenido. Gracias por tu atención. No, gracias a ti por venir. Ya sabemos que el paro humanitario es una figura de alivio migratorio que tiene una duración total de 2 años como máximo. 2 años en el contexto de muchas visas y de muchos procesos migratorios es tiempo suficiente o considerable para poder optar por otros procesos que te lleven a la residencia permanente. Es decir, esos 2 años que uno le cubre, digo uno, poniéndome yo como ejemplo, si yo tuviera un parol humanitario, yo los pudiera más bien invertir, en el mejor de las expresiones, en conseguir un estatus migratorio que no tenga vencimiento y que me permita quedar. Eso es correcto. ¿Cuáles pudieran ser, por Ese ejemplo? tiempo es muy valioso para intentar, por ejemplo, una serie de visados que son basados en empleo, tal como la certificación laboral. Digamos que esta persona que entró con el paro humanitario, autorizado para emplearse, tiene muy buenas relaciones con su empleador americano y el empleador americano decide tomar la decisión de hacerle un sponsorship para que éste acuda a la residencia permanente por empleo. En 2 platos. Usted llegó con parol humanitario, le dieron un permiso de trabajo. Se puso a trabajar con alguien que usted conoce y esa persona dice, oye, pero tú te puedes quedar trabajando conmigo. Eso es correcto. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una certificación laboral y yo soy tu sponsor. Esa es. Eso es correcto. Continúa. O en su defecto, digamos que la persona es profesional universitario y decide irse por la vía del auto-sponsorship, que sería una visa de interés nacional. El periodo de 2 años es bastante viable para el intentar un proceso de esta naturaleza y tratar de obtener la residencia permanente. Yo si estuviera ahí en la calle escuchándolo en una casa en Texas, en Houston, en Nueva York o aquí mismo en Miami, yo preguntaría, ¿y siendo yo beneficiario del parol, puedo someterme a una solicitud sin que eso afecte mi parol que está vigente? Perfectamente. En este caso, las solicitudes correrían en paralelo y una vez aprobada la solicitud y que el boletín de visa te permita optar por la residencia permanente, tú puedes saltar a esa residencia permanente sin ningún tipo de problema. Ahora, eso es en el contexto de las visas de empleo. En el contexto de los procesos humanitarios, tenemos que algunos son beneficiarios de solicitudes del TPS y que otros, probablemente por razones de fecha, no pueden optar por el TPS y están pensando en el asilo. Entendemos que el asilo tiene un deadline o una fecha tope de 1 año desde que tú entras al país, pero debes considerar también que la misma ley presenta excepciones por circunstancias extraordinarias y por circunstancias específicas. Dentro del contexto de las circunstancias extraordinarias, si tú demuestras que has tenido un estatus y ese estatus hizo que ese periodo de 1 año desde que llegaste para intentar el asilo excedió, tú perfectamente puedes intentar el asilo fuera de ese año en el contexto de una circunstancia extraordinaria. A ver, Luis, hazme un favorcito. Vamos a barajear eso en cristiano. Yo llegué y tengo 1 año para pedir asilo. Exactamente. Ajá. ¿No lo pedí o sí lo pedí? Ahí es donde se me tranca No el lo cerebro. pedí y pasó el año. Y pasó Mucha el gente dice, perdiste el asilo. No. Tú tienes, por una circunstancia extraordinaria, que es haber mantenido un estatus, que en este caso la ley dispone que puede ser TPS, parol o cualquier tipo de Por estatus eso de no es que la inmigrante. gente perdón que te interrumpa nuevamente, por eso es que la gente que tiene parol y que tiene TPS lo puede llevar paralelo a su solicitud de asilo. Perfectamente. Y una vez que estos venzan, entonces en ese caso, sin importar que haya transcurrido el año para solicitar el asilo, ellos pueden perfectamente intentar el asilo con una circunstancia extraordinaria. Es decir, mis queridos amigos, lo importante es que la permanencia en los Estados Unidos no sea acumulando, lo que dicen los abogados, presencia ilegal. Si usted está cubierto por un parol humanitario o por un TPS, o usted tiene un asilo y por las fechas se pudo cobijar bajo el TPS, entonces usted tiene un sinfín de posibilidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en 5 de noviembre la gente, como dicen las encuestas, llegase a votar por el presidente Donald Trump y llega el presidente Trump el 20 de enero y cambia todas las cosas migratorias, para bien o para mal, pero las cambia? Esta gente se quedaría en el aire. Claro, pero en el mismo estatuto establecen que circunstancias ordinarias pudiesen ser algún cambio de legislación o de policy. Y eso también le pudiese permitir a estas personas poder intentar ese asilo fuera del deadline de 1 año. Entonces, con esto lo que queremos decir es no se precipiten. No tienen un apuro por ese tope de 1 año, estudien bien sus opciones, traten de agotar las vías principales, que serían las que hablamos de residencia por empleo, y dejar las vías residuales para el final, si es posible. Amigos, le vamos a colocar en pantalla, como siempre lo hacemos, el número de Venme Legal, 786
786-558-5625, 786-558-5625. Si usted no está ni en Florida, quiero decir, ni en Doral, ni en Orlando, ni en Bradenton, usted no importa, usted puede estar donde quiera que usted esté. Tú sabes que ha habido lo conversaba justamente con el doctor Benítez, creo que fue ayer o antes de ayer en la radio, porque el tema de los asilos, mucha gente ha abusado del recurso del asilo. No, yo me vine para acá y pedí asilo. Pero tú tienes un caso sustentable de asilo. Yo escuché una vez una entrevista en televisión a una señora que pasó la frontera. ¿Y usted de dónde viene? De Venezuela. ¿Y usted qué va a hacer? Yo voy a pedir asilo. ¿Y por qué? ¿Usted la persiguen políticamente? No, pero es que en Venezuela la situación económica está muy mal. Eso no es una causa de asilo. No es base. Perfectamente tú tienes que demostrar que eres objeto de una persecución por tu relación a un grupo social específico, que puede ser un grupo social político, género, religión, sexo, pero tienes que definirlo. Entonces ese tipo de personas que argumentan que efectivamente van al país por un futuro mejor, por muy bonito y por muy valioso que sea ese plan, no es base. Y ese es uno de los defectos que tienen muchas de las aplicaciones hoy día. Es importante que usted comente con la audiencia, Gabriel, la tasa de aprobación de asilo versus tasa de aprobación de visa de interés nacional y certificaciones laborales. Bueno, en el caso de los procesos humanitarios, aquellos que son elegidos en Corte de Inmigración, muy por debajo del 10%. Por debajo del 10%. Y si cambiamos entonces la baraja al esquema de las visas de trabajo, en este caso por certificación laboral, me atrevería a decir un 99%, y una EB2, que sería un caso de interés nacional, por encima del 70%. ¿Se da cuenta? Que no todo el mundo tiene que ir a, si se quiere, jugar a intentar un asilo, porque incluso teniendo un asilo sustentable, la tasa de aprobación estaría cerca del 10%. Usted podría estar a lo mejor en ese 10% o en el 90% que no aprueban. Pero si usted intenta una certificación laboral porque le dieron un parol o porque tiene TPS y está trabajando, o intenta, basado en su formación académica y en su experiencia profesional, una visa de interés nacional, en el primero 99% de aprobación y en el 70% de aprobación en el caso de la visa de interés nacional. Hay mucha gente que piensa que para acceder a una visa de interés nacional necesita tener un PhD, un máster, una cosa de eso. Yo quisiera que le aclarara. Efectivamente, todas aquellas personas que tengan esas características van a poder aprobar de una manera mucho más cómoda y confiable, pero esa no es la barra mínima. En el caso de las visas de interés nacional, el factor más determinante es que tengas una carrera universitaria, que tengas experiencia laboral y que tengas una propuesta que sea de interés nacional. Y la propuesta se puede basar en el campo de la ciencia, la tecnología, la educación, la salud, es decir, hasta en la cultura. Hemos tenido casos de personas que son músicos e inclusive han podido persuadir al oficial para obtener una de estas visas y hoy día gozan de una residencia permanente. Entonces, con eso lo que les queremos decir es consulten, agoten, no se precipiten en la toma de sus decisiones y para eso estamos. Bien, a esa cámara que está ahí en los 30 segundos que nos quedan, mi querido Gabriel, háblele sobre todo a las personas que están cobijadas por un parol humanitario o cobijadas por un TPS. Si tienes parol humanitario o tienes TPS, debes recordar que tú en una gran tasa de posibilidad puedes acceder a una visa que te lleve a la residencia permanente. Para ello, lo que te recomendamos es que acudas a nuestras oficinas, participes en el proceso de consulta y nosotros te daremos las estrategias adecuadas. Ya lo sabes, 786-558-5625. Se puede vivir, se puede trabajar, se puede hacer negocios legalmente en los Estados Unidos, siempre y cuando se asesore con profesionales. Yo les recomiendo a mis amigos de Venme Legal. Gracias, Gabriel. Gracias a ti.